Muchas gracias por estar acá en este encuentro. No veo realmente quiénes están porque tuve un inconveniente, no pude entrar en la aplicación desde mi netbook como suelo hacer por alguna extraña razón. Así que estoy desde el celular y tengo una visión muy parcializada de la cuestión. Cuando solía viajar a ejercer mi rol en un grupo de Australia que pertenecía a la línea de Antaiji, Soto Zen, e invitaban a diferentes guías Zen. Solíamos tener discusión por teléfono en esos tiempos y eso les resultaba muy complicado a los integrantes del grupo, y era la época en la que recién había comenzado a hablarse de Internet. Y un estudiante de allí y amigo que trabajaba para algo así como el sistema impositivo de Australia, y todos los años le regalaban una netbook nueva, insistía en regalarme una computadora para agilizar el DocuSign con el grupo. Y yo me negaba porque en esa época veía las computadoras como televisores sentados arriba del escritorio y me parecía un espectáculo horrible. Mi amigo insistió y dice, bueno, si no quieres una computadora de ese tipo vas a tener una netbook. Y me presionó tanto que me traje la netbook, porque básicamente su argumento fue, ¿te gustan los gatos? Sí, le digo, me encantan los gatos. Me dice, entonces te va a gustar la computadora. Y yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me dice, mucho. Son muy parecidos. ¿En qué? Le digo. Bueno, dice, a ambos les gusta sentarse arriba del escritorio, ambos hacen un sonido como de ronroneo y ambos tienen secretos que nunca van a compartir. Siempre me acuerdo de esa última parte, básicamente, cuando me encuentro con alguna cuestión de cibernética como la de hoy, con mi netbook negándose a compartir su secreto. Así que bueno, mis disculpas por haber demorado la conexión, se debía a mi gato acá, disfrazado de computadora. El tema de hoy que nos convoca tiene que ver con la así llamada crisis global, que la veo en todos los aspectos de la relación humana, y también afectando a otros reinos de vida, animales y vegetales. Nos convoca esta charla sobre ese tema y sobre la práctica Zen en este contexto, y básicamente cuál es el dojo en esta crisis global. Y bueno, elegí este caso del Hekigan Roku, el registro del acantilado azul, el número 27, que habla del viento dorado. Es un caso especialmente querido para mí. Es el último koan que trabajé con mi maestro Maezumi Roshi. Al año siguiente, cuando iba a ir a renovar mi práctica con él, murió prematuramente en Japón, guiando un periodo de entrenamiento allí, creo, Eiheiji, la central de Soto de Japón. Así que me quedó este recuerdo de este caso, que a su vez fue especialmente significativo en su momento en mi paso por el Centro Zen de Los Ángeles. El caso tiene varias posibilidades de traducción y voy a tratar de intentarlas a todas de ellas. Hay una traducción de
Katsuki Sekida Sensei, quien fue el mismo al principio del Sento Kokoan en Hawái, fue el instructor orientador Zen allí antes, mucho antes que Eiken Roshi fuera incluso Sensei, por no decir Roshi a posteriori. Katsuki Sekida estuvo allí orientando a los practicantes y lamento que se hable poco de él, está bastante ninguneado en la historia del Zen en Occidente y a mí me gusta levantar su memoria porque estuvo allí muchos años y produjo muchísimo material de muy buena calidad. Él tiene una traducción sobre el registro del acantilado azul que dice así, él traduce como brisa dorada el caso. Y la introducción al caso del maestro Engo dice así, una pregunta y él responde 10. Un rincón y los otros 3 se hacen claros. Viendo la liebre, deja ir al halcón. Usando el viento, él hace fuego. Ahora, ¿qué me puedes decir acerca de cómo entras en la cueva del tigre? Tengo lo siguiente para comentar. Y ahí viene el caso. Un monje le pregunta a Unmon o Junmen en su versión china, ¿cómo sería cuando los árboles se marchitan y todas sus hojas caen? Unmon dijo, tú le das cuerpo a la brisa dorada. Muy interesante esa traducción de Katsuki Sekida. La que trabajé con Eiken Roshi dice algo un poco diferente. Dado que los ideogramas son lo suficientemente ambiguos como para facilitar una múltiple interpretación o traducción de los mismos, señalando varios sentidos que pueden llegar directamente al mismo punto, al mismo corazón. La traducción de Eiken Roshi dice así, un monje pregunta a Junmen, ¿cómo es cuando el árbol se seca y las hojas caen? Junmen dice, el cuerpo expresándose en el viento de otoño. El cuerpo expresándose en el viento de otoño. Otras traducciones posibles son, tú le das cuerpo al viento de otoño, como dice Katsuki Sekida. O otra que dice, el cuerpo del viento dorado expresándose en su totalidad. El viento dorado es el viento de otoño. Y Dogen tiene algo para decir, Dogen tiene un comentario sobre este caso. Dice así, no llamamos otoño al fin del verano, ni llamamos verano al comienzo de otoño. Aquí Dogen Zenji está tocando un punto al que posiblemente vuelva más adelante en la charla. Y es la multidireccionalidad del tiempo. Y a su vez la no direccionalidad del tiempo. No llamamos otoño al fin del verano, ni llamamos verano al comienzo de otoño, dice nuestro maestro Dogen Zenji. Quisiera hacer algún tipo de introducción al maestro Unmon o Junmen en su pronunciación china. Junmen significa barrera de nubes. Barrera de nubes. Y pasa a la posteridad en la amplia y variada historia de la transmisión del Zen a través de los tiempos por sus afirmaciones, sus frases cortas, precisas, en las que se dice que cada una de sus frases o de sus palabras señalaba 3 sentidos diferentes y complementarios.
No se dice eso de otro maestro Zen. Se puede hablar de que son más directos, que son más poéticos, pero Yunmen se lleva esa reputación de que cada frase que salía de su boca en Teisho o en Dofusan al menos expresaba tres sentidos esenciales y complementarios de la verdadera naturaleza, a la que podemos llamar naturaleza de Buda, naturaleza del despertar. Hay varias versiones acerca de qué eran los tres sentidos que expresaba Yunmen. Una de ellas dice que expresaban los así llamados tres cuerpos de Buda, tres cuerpos del despertar. Cada vez que uso la palabra Buda no me refiero a Shakyamuni. Cuando me refiero a Shakyamuni lo digo así, Shakyamuni o Gautama. Cuando digo Buda me refiero a la palabra en su sentido esencial, original, despertar, florecer del despertar. Los tres cuerpos de Buda. Uno de ellos es llamado el Dharmakaya, el otro el Sambhogakaya, el otro el Nirmanakaya. Dharmakaya, cuerpo del Dharma. Es llamado así porque es el cuerpo de vaciedad. No vaciedad como la nada, sino vaciedad como esa insustanciabilidad, inapresable, no sólida, evanescente y a la vez completamente preñada de todas las posibilidades posibles. El segundo es el que llamamos Sambhogakaya. Kaya es cuerpo. Sambhogakaya es el llamado cuerpo de plenitud. Sambhogakaya es cuando en la práctica del Zen se percibe, se realiza, se expresa, se le da cuerpo, en el que cada momento, cada cosa, nosotros somos plenos y completos, sin nada en exceso, sin nada en falta. Y por ello es también llamado el cuerpo de alegría, el cuerpo de gozo, el cuerpo de disfrute. Porque esa percepción clara, ese darle cuerpo clara a la comprensión de que nada falta y nada está en exceso, naturalmente hace surgir alegría y gozo. El tercero de ellos es el que llamamos Nirmanakaya, no Nirvana como el estado de conciencia, Nirmana. Nirmanakaya traduce como el cuerpo de unicidad. Cada cosa allí es única en sí misma. No va a existir, ni existió jamás, una taza de café igual que esta. Es única. El hecho de que es única hace que sea preciosa. Y a su vez, si todas las cosas son únicas, hace surgir la visión de la diversidad. Y así el Nirmanakaya, al que me gusta considerar nuestro dojo de práctica y la realización más elevada, si podemos hablar de niveles en la práctica del Zen, el Nirmanakaya, ese cuerpo de unicidad y a la vez, simultáneamente, plena, íntimamente, el cuerpo de diversidad. Las cosas, esta realidad, nosotros mismos somos únicos y diversos y diversas. Yunmen o Unmon en su versión japonesa señalaba, dicen, a esos tres cuerpos en cada una de sus expresiones o de sus frases. Como la intención en una charla que tiene que ver con el Zen o un Teisho no es explicar o generar mapas de territorios o hacer comprender conceptual o intelectualmente aquello que se trata de transmitir.
me basta simplemente con expresar que existen esos tres cuerpos, que existen esas tres realidades en esta íntima frase del maestro Barrera de Nubes. El cuerpo expresándose en el viento de otoño. O el cuerpo del viento de otoño expresándose en su totalidad. O como Katsuki Sekida dice, tú le das cuerpo a ese viento de otoño. En ese momento le das cuerpo, se vuelve tu cuerpo el viento de otoño. Elegí este caso porque, más allá de las connotaciones que tiene en relación a la práctica y realización y expresión del Zen, creo que en su aspecto más básico tiene que ver con aquello que estamos viviendo. Desde hace meses se profundiza más y más una crisis global, una crisis social, una crisis de relaciones, una crisis sanitaria a través de la totalidad del planeta. La pregunta del monje cuando dice, ¿cómo es cuando el árbol se seca y las hojas se están cayendo? Creo que podemos estar de acuerdo en que resuena íntima y plenamente con la situación que estamos viviendo. Colectivamente, comunitariamente, a través del planeta. Me acuerdo para hacer un atajo por otro lado de Kobun Chino Sensei, uno de los sucesores de Shunryu Suzuki Roshi, el fundador del Centro Zen de San Francisco y uno de los primeros maestros Zen en Occidente. Kobun Chino estaba pasando por momentos muy difíciles de crisis familiar, relacional, de la sangha en su pequeño templo en el sur de California. Y justo cae un periodista para hacer una entrevista sobre Zen y el futuro del Zen y todas esas cosas. Y en un momento dado le dice Roshi, el Sutra Corazón dice Gate, Gate, para Sangate, Bodhisvaha. Y hay varias versiones acerca de lo que es Dharani significa. ¿Qué tiene usted para decirlo? Kobun Chino se inclinó un poco hacia adelante y dijo, significa todo se está yendo al carajo, completamente al carajo en este mismo momento y ahora. Siempre me acuerdo de eso. Ese Dharani del Sutra Corazón representaba en ese momento exactamente eso para Kobun Sensei. Y creo que refleja la visión de él en su momento particular personal, lo que creo que en algún modo sentimos que puede estar pasando a nivel global, a nivel comunitario. Y bueno, ahí estamos, en el medio de esta crisis, pero a su vez quisiera decir que así como se habla de un periodo de maduración, un periodo en el que declina y un periodo en el que se pervierte completamente el Dharma en la historia del Mahayana. Y me llamó siempre la atención que a poco de desaparecer, morir Shakyamuni, ya se hablaba del tiempo de desintegración del Dharma. Y varios maestros a través de las diferentes etapas del tiempo y de transmisión del Dharma, tanto en China como en Vietnam, como en Corea, como en Japón, hablan de que este es el momento en el que el Dharma está decayendo y desapareciendo. Me puse a ver cuál es el tiempo histórico de Junmen. ¿Cuál es el tiempo histórico en el que Junmen dice esto? El cuerpo expresándose en el viento de otoño, en el viento dorado. Y me encuentro que está muy lejos de la imagen idílica y bucólica que tenemos de la China o Japón
en la práctica del Zen, de monjes de cabezas relucientes y sonrisas jocondas practicando en algún idílico ermitaño. Muy lejos de eso, en ese tiempo había grandes rebeliones populares de campesinos contra el imperio, grandes guerras, había no pandemias porque no afectaban a la totalidad, pero sí epidemias sanitarias importantes, gran pobreza y crisis. El ver eso me reconfortó, valga la paradoja, porque digo, bueno, Yunmen no estaba allí en un templo en la punta de una nube realizando la felicidad, sino que estaba practicando íntimamente en un contexto de crisis social, económica y sanitaria, no igual, pero similar al que nos encontramos nosotros. Cuando estamos pasando por esta situación y este teisho, en el comentario introductorio al caso, se habla de, hace una pregunta y responde 10. Y se habla de que si se ve con claridad una esquina, las otras 3 quedan claras. Y creo que eso es interesante, si es que vamos a lanzar una indagación como quisiera sobre esta situación actual y cuáles son las acciones correctas desde nuestra comprensión del Zen para llevar adelante ese voto que desde Shakyamuni allá 2600 años atrás nos anima, que es el de la liberación, sanación de todos los seres en todo tiempo y espacio, no solamente en el nuestro. Ahí estaba hablando de que, bueno, si hay una pregunta, si hay algo que se presenta como pregunta, dice el comentarista, responde 10. Y si ves un rincón de la cosa, una esquina, las otras 3 se te van a hacer claras. Creo que ahí está dando una pauta acerca de que las respuestas lineales, binarias, de 2 más 2 son 4, no funcionan más. No sé si funcionaron alguna vez o en su tiempo, porque si hubieran funcionado, no se hubiera planteado esto. Haces una pregunta y respondas 10. ¿Cuál es esa pregunta que tenemos que hacernos íntimamente como personas y como comunidad de práctica, como Sangha? ¿Cuál es esa pregunta, esa indagación que a su vez va a responder 10 preguntas? ¿Cuál es esa esquina que no estamos viendo y que al verla nos va a hacer claro las otras 3 y poder encontrar un camino? Aún así acá, el comentarista, Yuan Bu, el comentarista del Hekigan Roko, dice, tienes que entrar en la cueva del tigre. Tienes que entrar en la cueva del tigre, no hay otro. Y acá nos está planteando que esto no es una tarea que se pueda tomar con liviandad, que se pueda tomar sin riesgos. Tienes que entrar en la cueva del tigre. Y quizás esa sea la pregunta que resuelve 10. ¿Cuál es esa cueva del tigre que hace aparecer las 10 respuestas, que hace aparecer las otras 3 esquinas que no vemos y que tengan el potencial de cambiar creativamente en una dirección de vida y no de muerte lo que los humanos están haciendo en este planeta con sus propias vidas, con la vida vegetal y con la vida de todos los seres? ¿Cuál es? ¿Cómo hacemos para entrar? ¿Y cuál es esa cueva del tigre que va a posibilitar que eso que llamamos vaciedad exprese su potencial, exprese su preñez de posibilidades en ese mundo diverso y único en el que habitamos y del cual somos parte?
siento que se plantea el momento actual como si estuviéramos habitando 3 tiempos a la vez. Tenemos ese tiempo allá atrás, antes de que apareciera esto que llamamos el virus, al cual generalmente se le llama la normalidad, y al cual existe el anhelo de volver a esa normalidad. Pero ¿de qué normalidad estamos hablando? Cuando escucho que se habla de volver a la normalidad, pareciera que se trata de volver a un tiempo en el que estábamos muy bien, estábamos sanos, íbamos a vivir muchos años, no teníamos problemas económicos, por poco teníamos sexo 6 veces al día y todo estaba bien. Pero si vemos en detalle, esa normalidad como tal era bastante perniciosa. Y yo no veo que el interés de volver hacia esa normalidad sea algo sano, un impulso de vida. En esa normalidad teníamos guerra por todos lados. Teníamos descomposición de sistemas políticos, económicos. Teníamos diversas enfermedades que no son estas, pero que sí existían. Teníamos pasmosa deforestación, contaminación de la tierra con transgénicos, caída de nuestro sistema inmunológico, estrés laboral o por falta de trabajo, crisis en las relaciones, violencia de género, y todas esas cosas hacían a la normalidad. ¿Realmente queremos volver a eso? Porque esa normalidad es la que trajo esta situación actual. Y después existe el otro tiempo, que es el así llamado presente, que yo considero que es un oxímoron por definición, porque ¿qué es el presente? Ya se fue, y ya se fue, y ya se fue. Este fluir al que llamamos presente como si fuera algo estático. Y a veces lo percibimos como algo estático. Este presente en el que estamos, no sé si completamente, pero extremadamente desempoderados. Hay un enemigo al que llamamos virus, que está allí. Solo ese enemigo. Y nos centramos a proteger de ese enemigo. Todos a protegernos de ese virus. Y en ese proceso creo que desprotegemos otros elementos que a su vez hacen más peligrosa la situación. Y el otro elemento que veo en este así llamado presente es relacionado con esto que le llamo desempoderamiento, que pareciera ser que la única solución posible va a venir de las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones generando vacunas, las grandes corporaciones haciendo que eso llegue a todas las personas, las grandes corporaciones generando nuevos medicamentos. Y eso desempodera. Aún así no lo voy a negar. El virus existe y es necesario el cuidado en todos los ámbitos, no solamente en el sanitario. Y las corporaciones sí pueden dar algún tipo de solución a esto. Pero si esas soluciones se refieren a retomar la así llamada normalidad, es necesariamente una solución superficial, parcial, incompleta, que nos lleva directamente a la próxima crisis. Después tenemos otro tiempo, el así llamado post-pandemia. No sé qué eso significa. Pareciera ser que en algún momento cae un telón y empieza otra realidad que se llama post-pandemia.
Bien, yo no creo que exista eso. No existe una post-pandemia. Existe una continuidad de ese tiempo y de lo que hagamos en este tiempo presente y de cómo comprendamos los efectos nefastos de eso que llamábamos normalidad, va a estar el potencial de vida o de muerte en el devenir hacia ese otro tiempo y otras generaciones. Es interesante que estamos hablando de tiempo y Dogen Zenji es muy claro al respecto. Creo que casi la totalidad de la enseñanza de Dogen y su expresión de la práctica y comprensión del Zen se refieren al tiempo, al punto que le refiere como Uji, el tiempo es el sí mismo. El tiempo es el sí mismo. Y cada uno de nosotros es tiempo. Las montañas son tiempo, los ríos son tiempo, las flores son tiempo, los pájaros son tiempo, los humanos son tiempo, dice claramente Dogen. Pero a su vez expresa otras cosas en relación a ese tiempo. Porque dice, no pienses que la leña se convierte en ceniza. La leña está en el estado de ser leña y la ceniza en el estado de ser ceniza. Y así Dogen, a su vez de plantear que somos tiempo y que cada una de las cosas es tiempo, nos está planteando un concepto, una idea, una comprensión diferente del tiempo, no como devenir, sino como potencial de aquello que es cuando se vivencia a sí mismo como lo que es. Leña como leña, ceniza como ceniza, sin un devenir hacia. Bien, obviamente cuando hablamos de esa normalidad presente y sus causas, tenemos, por cierto, la cuestión de la pandemia. Pero la causa fundamental siempre es aquella que 2600 años atrás Gautama vio, le dio cuerpo y caminó bajo el árbol Bodhi. Y a los que llamó los tres venenos: la codicia, el odio y la ignorancia. De esos dos, creo que la codicia y la ignorancia son la clave y el odio es aquello que los une, lo que hace fluir de uno a otro. Y si ese tiempo de leña o ceniza, que no va a ser un devenir, sino que va a ser algo nuevo en sí mismo, surge, creo profundamente que va a surgir de un profundo cuestionamiento de cómo se expresan esos tres venenos en nuestra vida individual, social y comunitaria. Y si tomamos los pasos necesarios para entrar a revertir eso. Es natural que hayamos entrado en esta charla con la idea de que se puede señalar un camino. Y sinceramente no es mi intención. No creo en las cosas singulares. Me gustan los plurales. Y no me gusta señalar. Así que quizás esta charla tenga, en el mejor de los casos, la función de poder hacer surgir caminos en plural, indagaciones en plural. Pero si van a ser efectivas, tienen que ser, por naturaleza, comunitarias. En ese punto tocamos también en la historia del Zen al célebre maestro Pai Chang.
Bai-chan es en su versión japonesa Yakuyo. Y Yakuyo es aquel que aparece en los casos del libro de la Barbera sin puerta, teniendo un diálogo con un zorro acerca del karma, allá en el tiempo de la dinastía Tang. Bueno, pues casualmente Bai-chan, además de dar sus magistrales teishos y guiar a sus estudiantes, fue aquel que sentó las bases para que el Zen como tal sea formado por comunidades. Él genera las bases de la comunidad Zen, en la que se produce un acto revolucionario en los monasterios, porque hasta ese momento los monjes vivían básicamente de la mendicidad o de la donación de los laicos, lo cual también tiene su belleza y su aplicación, porque el monje que sale con un cuenco a buscar su sustento en la sociedad laica, obviamente, si la sociedad laica lo va a ayudar con su alimentación y su techo, es porque algo está haciendo por esa sociedad. Y entonces, en el budismo Theravada antiguo, que estaba esa práctica de forma real, no metafórica, vivían de ello y no podían vivir de otra cosa, dio origen a que los templos y los monasterios fueran grandes centros educacionales y grandes centros de salud que ofrecían un servicio a la sociedad. Y en retribución la sociedad laica les daba sus donaciones. Bai-chan cambia eso. Y cambia eso con un célebre refrán, dicho ya siendo muy viejo y los monjes no querían que hiciera esfuerzo. Él dice, un día sin trabajar es un día sin comer. Y él genera las bases de la comunidad Zen en las que, además de vivir comunitariamente, se trabaja comunitariamente y se produce el alimento y la ropa comunitariamente, de modo de no depender del Estado imperial, que era una de las problemáticas de los monasterios Zen. ¿Hasta dónde podían ser contestatarios con respecto al emperador si es que estaban dependiendo de ello? Bai-chan da un paso radical. Genera las comunidades y genera la autosuficiencia de las comunidades Zen allí. En relación a eso y acerca de cómo podemos vivir de un modo en el que individual y comunitariamente vayamos cambiando esto de modo que no sea la continuidad de aquella normalidad perniciosa hacia un presente y un futuro. Y bueno, encontré 4 elementos que hacen a la práctica de cualquier arte del Zen en China y en Japón. Y bueno, la vida cotidiana es un arte del Zen. Y a mí me han estado inspirando, sinceramente, desde hace mucho tiempo. Y esos elementos son, uno que se llama Sabi, el otro se llama Wabi, el otro se llama Aware y el otro se llama Yugen. Sabi es soledad, la percepción de soledad íntima, no una soledad en el universo, en el que estoy solo en el universo, sino una soledad en la que estoy con todos los seres, solo. En la práctica del Zen eso se relaciona básicamente con el comienzo de la práctica Zen y así se relaciona con aquello que Shunryu Suzuki le llamaba la mente del principiante. Esa soledad con y esa mente inocente frente a algo que todavía no comprende muy bien. Esa mente del principiante creo que es esencial mantener en estos momentos y mantenernos lejos de recetas o análisis extremadamente conceptuales. Sabi, este principio, es así también la expresión de aquello que en chino se llama Wu Xin,
no mente. Esto es cuando el sí mismo no está y esa verdadera naturaleza que nos habita actúa por sí misma. Elegí un poema para cada uno de estos aspectos y en el primero, de Savi, hay un poema que se refiere a un maestro llamado Honei, que dice así: en las aguas mi bote sigue la corriente, profundo, superficial, alto, bajo. Conmovido, alzo mi flauta hacia la luna, perforando el cielo de otoño. En las aguas mi bote sigue la corriente, profundo, superficial, alto, bajo. Conmovido, alzo mi flauta hacia la luna, perforando el cielo de otoño. Este poema se llama Pescador y está relacionado con esto que le llamé soledad, porque en China y Japón, en relación con el Zen, se habla de los así llamados 4 reclusos. El pescador es uno de ellos. Y es curioso que no figura el monje ahí, o la monja. Los 4 reclusos son el pescador, el granjero, el leñador y el pastor. Esa percepción íntima de soledad, no aislamiento, soledad, en compañerismo con todos los seres en la totalidad del universo, es uno de los elementos que creo útil de aplicar en nuestra vida, y estoy diciendo nuestra, no mi vida o su vida, nuestra vida, si es que vamos a encontrar una salida creativa y de vida a esta situación. La segunda es llamada Wabi, con W. Wabi se relaciona con algo similar a la pobreza o simplicidad. El simple cubrir las necesidades sin apelar a la codicia, a la acumulación. Cubrir las necesidades y por lo tanto se refiere a frugalidad también, si es que podemos citar esa palabra. Wabi es así la celebración de lo humilde, de aquello hecho a mano. Lao Tzu en el Tao Te Ching habla de la madera sin tallar como un ideal de realización del ser humano. La madera sin tallar. Pu en chino. Hay ahí un poema relacionado con esto que elegí, que dice así. El poema es de un poeta japonés que se llamó Masaoka Shiki. Dice así: algo ignorado, súbitamente visto en su belleza y unicidad. Algo largamente olvidado, olla en la que estalla una flor este día de primavera. Algo largamente olvidado, una olla en la que estalla una flor este día de primavera. Ese es el principio de Wabi. Esa rusticidad, esa belleza, esa pobreza, simplicidad, presentándose súbitamente e inspirando nuestras vidas. El tercero que tengo para compartir se llama Aware. Aware es difícil de traducir. Se puede decir que implica la noción de nostalgia. Una nostalgia, una tristeza esencial. No estoy hablando de depresión, estoy hablando de una tristeza esencial acerca de la impermanencia de todo y de nosotros mismos. Esa impermanencia a la que el Sutra Diamante le dice: todas las cosas caen bajo la ley del cambio, son como un fantasma, una burbuja, el fulgor del relámpago. Por favor, contempla así.
Y como somos practicantes Zen, contempla significa vive así. Vive así. Bajo la ley del cambio constante, como un fantasma, una burbuja, el fulgor del relámpago. Wabi. Perdón. Aware. El poema que elegí para representar este principio es genial, sinceramente genial. No me canso de leerlo periódicamente en el tiempo. Es de un poema de un poeta japonés llamado Yosa Buzón. Y dice así: sentí un súbito escalofrío. En nuestro dormitorio, el peine de mi esposa muerta, bajo mi pie. La expresión de su percepción en el cuerpo como un escalofrío de la impermanencia de su esposa que ya no está, en el momento en el que se baja de su cama y pisa sin querer el peine de su esposa muerta. Eso es aware. La percepción, el darle cuerpo a ese viento de otoño, ahora como impermanencia. El cuarto de ellos es así llamado yugen. Yugen es aún más difícil de traducir por sus ideogramas, pero podemos intentar, y es la percepción, expresión, el darle cuerpo a esa misteriosa profundidad en la naturaleza. Esa misteriosa profundidad en todo lo que así surge momento a momento. Esa misteriosa profundidad en este trueno que surge anunciando quizás una lluvia cercana. Solo ese trueno, profundo y misterioso, surgiendo como naturaleza en sí misma. O sea, es la percepción, la realización, la expresión también de una calma esencial en todas las cosas y por lo tanto una profunda comunión con la naturaleza. Si algo caracteriza a la práctica del Zen es esa comunión, común unión con la naturaleza y todos sus seres. El poema que elegí para ilustrar este principio dice así, y curiosamente no registré el autor. Dice: el viento sopla fuerte entre los pinos hacia el comienzo de un pasado sin fin. Atiendan, ya han escuchado todo. El viento sopla fuerte entre los pinos hacia el comienzo de un pasado sin fin. Atiendan, por favor, ya han escuchado todo. Nada más hace falta. Atiendan, atiendan. Creo que eso es lo que este poeta está expresando. Creo que estos son elementos esenciales, así como una percepción de eso que le llamé los tres tiempos, para indagar y ver cómo los expresamos individual y colectivamente como sanghas y como mahasangha, como sangha total, la comunión de todas las sanghas alrededor del planeta. Y ahí tocamos el elemento dojo, que está en el título de la charla. El dojo. Dojo traduce literalmente como Bodhimanda. Bodhimanda es el sitio del despertar, sería. Bodhimanda. Y originalmente se refiere al árbol Bodhi, bajo el que Siddhartha Gautama se sentó 6 años hasta que despertó a la estrella de la mañana.
Tenemos varios dojos que conviven, coexisten y se coinspiran entre sí. Tenemos el dojo formal, que tendremos con nuestra sangha, con nuestro grupo, y que es extremadamente importante. Tenemos el dojo formal en nuestro hogar, allí donde está ese zafu y ese sabutón y quizás un saumerio, donde nuestra práctica se renueva varias veces al día, antes y después de salir y volver del mundo cotidiano. Después tenemos el dojo que es la totalidad del mundo, ese Maha Dojo, el dojo que todo lo incluye, el dojo de nuestras actividades cotidianas. Y todos ellos se nutren de este final, de este dojo final. Me acuerdo una vez me hicieron una entrevista a un arquitecto allí en Chile que estaba investigando sobre las formas arquitectónicas de los dojos. Y entonces me preguntó cuál era la forma perfecta de un dojo. Y yo le dije, un árbol, un pedazo de tierra y alguien sentado allí y nada más. Tenemos ese dojo sin forma en el que Gautama se sentó durante 6 años. Al final de su búsqueda, había buscado por todos lados y no estaba satisfecho. Al final de su búsqueda, se sienta allí, en ese dojo sin forma, con una resolución, un voto profundo de no levantarse de allí hasta no haber resuelto esta cuestión de cuál es el origen y la cesación del sufrimiento y cómo llevar eso, esa liberación, a todos los seres. Creo que si ese voto, esa resolución, no habita en nosotros, y nuevamente estoy diciendo nosotros, como cuerpo comunitario, no va a haber una salida, va a haber una continuidad de esa normalidad, no una salida. Digo nosotros porque Dogen es muy claro al respecto. Dogen dice que la mente o el corazón no es esto que está hablando aquí solamente. La mente y el corazón son los ríos, las montañas, los bosques, ese trueno, esa nube. Y también dice que el verdadero cuerpo del ser humano es eso. El verdadero cuerpo del ser humano son los ríos, las montañas, el horizonte, el sol, las estrellas, este trueno, el amanecer, el ocaso. Ese es nuestro cuerpo. Cuando tocamos ese tema, me gusta hablar del Bodhisattva Maitreya. Se habla de Maitreya Buda, pero en realidad es un Bodhisattva Maitreya, que en algún momento puede llegar a realizar el estado del despertar, pero es un Bodhisattva. Bodhisattva significa ser que despierta a sí mismo y a otros, que anda por ahí, por las calles, por los dojos, por los bares, por los sejines, despertándose a sí mismo en ese cuerpo común, con todos los seres. Hace un tiempo escribí una frase que me gustaría citar como fin de esta charla que ya está demasiado extensa. Y dice así: el Zen siempre fue la emergencia y expresión de una nueva subjetividad, y esa subjetividad es social y comunitaria. Maitreya, el Buda por nacer, dicen los sutras, no es una persona, es una sangha, una comunidad de práctica, realización y expresión, involucrándose y comprometiéndose plenamente con la liberación de todos los seres en todo tiempo y espacio, cogestándola horizontalmente y creativamente, por fuera y aparte de las estructuras del sistema y sus reproducciones de poder y dominación. El Zen con compromiso social con la vida es así la expresión actualizada del Genjo Koan, lo que así aparece momento a momento, el koan de nuestra verdadera
vida cotidiana. Para terminar, solo quiero decir, Maitreya viene de Maitri, y Maitri significa amigo, amistad, amiga. Así que, amigos, amigas, amistad, esto es lo que tenía para compartir con ustedes y espero buenas preguntas y que juntos podamos recrear esa red que camine hacia un horizonte nuevo, realmente nuevo. Gracias. Es un tiempo para comentarios, preguntas, siéntense cómodos, cómodas. Sugiero que el que tiene una pregunta levante la mano físicamente para que podamos apreciarlo y así vamos ordenando. Y los demás mantienen el micrófono apagado porque si no hay una interferencia. Entonces tiene que estar el de la persona que hace la pregunta y el de Augusto prendido nomás. Los demás estamos apagados. Yo lo coordino. Bien. O no sé si han... Ok. Entonces, si hay alguna pregunta, levante la mano nomás. Tú tienes la palabra. Dale. ¿Quiénes están? Perdera, que está sin... bueno, está Andrés, Claire, está Marco, Carlos Núñez, Jean-Pierre, Luis, está Lucía, Caro, José Miguel, está Santiago, está, ella que no la conozco, Mabel, hola Mabel, está también Nicolás, y está Alfonso. Bien. Y yo también. ¿Santiago Marengo? Sí, sí. Bien, bienvenido. Entonces, esa era tu pregunta. Sí, no sé si alguien le va a la mano, detectando acá en el monitor. Bueno, yo levanto la mano. Sí. No, yo quería, bueno, muchas gracias Augusto por la charla y preguntar si no es necesario renunciar a cosas que uno siempre ha querido, digamos. Es decir, a mí me da la impresión que los tiempos actuales piden renuncia, piden abandonar como deseos que tenía uno de tener cosas, objetos, prestigio, reputación, y la sociedad está estructurada en eso, en toda una cantidad de etiquetas que te dan una distinción y una posición social y un reconocimiento, y da la impresión que bueno, que no, hoy día, por ejemplo, si uno cambia de auto cada año, hay gente caso, sí, bueno, hay gente que no renuncia a cambiar de auto cada año, y eso es tremendamente, digamos, tiene una tremenda huella ecológica. O hay gente que no renuncia a lujo y a tener una vida que no tiene nada de simple. Son altamente sofisticadas nuestras vidas hoy día y además están muy tercerizadas porque
como que en estos últimos, no sé, 150 años hemos ido entregando nuestra capacidad de hacer a terceras instituciones, unas que administran la previsión, la salud, la educación, etcétera, y nosotros como que quedamos medio desarmados, y como que tenemos que repatriar también más cerca de nosotros ciertas capacidades de hacer una vida de esa simpleza en que hablabas tú al final, en esos Aguare, ¿cuánto era el otro? No recuerdo los nombres, pero Sabi, Wabi, Aguare y el último me queda. Yugen, algo así, ¿no? Yugen. Claro. Bueno, ese es ese comentario, pregunta, pero pienso en la palabra renuncia, me hace pensar en renuncia también. Sí. No me cae muy simpática la palabra renuncia porque implica esfuerzo. Implica, si tengo que renunciar a algo, no está todavía decidido eso. Yo suelo decir que si uno está en contacto íntimo con la necesidad, la acción sigue sola. Durante muchos años en mi adolescencia estuve tratando de dejar de fumar y no podía, siempre volvía al cigarrillo. Y en algún momento yo tenía la costumbre de internarme en una quebrada de acá del norte de Córdoba y pasar 30 días, 40 días haciendo mi práctica allí de movimientos y de zen y hacer una dieta específica, natural, digamos. Generalmente era de verduras y frutas solamente. Y esa vez había caminado como 8 horas hasta que encontré un lugar donde había una persona al lado que tenía un campo en el cual tenía frutas y verduras, así que acampé ahí. Y ya se estaba haciendo el ocaso, hice fuego, puse la tetera para el mate y tomé mis mates y me quise fumar un cigarrillo. Y me di cuenta con horror que tenía solamente un paquete de cigarrillos, bastante lleno, faltaban uno o dos, pero era solo un paquete y no había llevado el cartón para sobrevivir los 20, 30 días que me iba a quedar ahí. Me sentí ridículo frente a la posibilidad de desandar esas 8 horas para buscar cigarrillos, así que decidí aguantármela y decidí una estrategia. Puse todos los cigarrillos enfrente mío y con una lapicera marqué lo que iba a fumar de cada uno cada día para que me duraran los 20 días. Lo que, como todos pueden intuir, no funcionó y 2 o 3 días después no tenía más. Pero bueno, decidí quedarme allí y me quedé. Y en esa época los cigarrillos que yo fumaba se llamaban 4370, que era una mezcla de rubio y negro. Y se cumplieron los 20 días de mi dieta de frutas y bajé enérgicamente con un mantra profundo. Bajaba y a cada paso decía 4370, 4370, 4370, con la idea de llegar al primer kiosco, comprarme un atado de cigarrillo y fumármelo completo ahí. O sea, llegué a un kiosco, compré los cigarrillos, prendí un cigarrillo y ese fue el último cigarrillo que fumé en mi vida. Me produjo un rechazo enorme, que creo que era fruto del proceso de desintoxicación que había tenido a través de la práctica y de la dieta. Así que suelo decir que el cigarrillo me dejó a mí, yo no dejé el cigarrillo. Y bueno, tengo 70 años ahora y nunca más volvió ahí. Yo creo que eso quizás quisiera extrapolarlo al concepto de renuncia. Yo creo que si vemos con claridad todos estos elementos que son negativos, no solo para nuestras propias vidas, sino para la vida del conjunto de todos los seres, no hay renuncia, hay un dejar caer simplemente. Pero sí, en el espíritu de tu palabra, de tu pregunta, creo que la respuesta es sí, es necesario.
Les voy a pedir que hablen fuerte y cerca al micrófono porque se ha lanzado una tormenta eléctrica acá en mi casa y hay mucho ruido del techo. Voy a buscar auriculares. Voy a buscar auriculares. Sí, una tormenta tremenda. En San Juan no está lloviendo. Lluvia no existe. Es un concepto teórico. Voy a buscar un paraguas. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí. Bueno, recién comentaste como el cigarrillo te dejó, pero antes que te dejara, tú dejaste todo. Así, dijiste que te habías ido por 20 días lejos de todo, con un ritmo de vida totalmente distinto. Acampando, comiendo frutas y verduras, aislado, en fin, a 8 horas de camino. Fuiste a buscar un doyo especial. También se me hace, a pesar de que seguramente la vida en los monasterios no es idílica, se me hace la idea igual que hay como una disciplina monástica, un ritmo de vida que facilita mantener presente Sabi, Wabi, Aguare y el otro, y la práctica, y en fin. Nosotros somos una sangha laica. Vivimos, es decir, trabajamos, nos movemos en la ciudad. Yo siento que en mi vida me interpelan cosas constantemente en mi entorno que me alejan de todo lo que hace la práctica Zen y la ética. Entonces, siento como una lucha en la que estoy perdida, porque no vivimos en comunidad, es decir, siento que no hago el peso. Siento que tendríamos que ser hartos para hacerle el peso a todo esto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se fue? Se fue. O quizás con la tormenta se cayó internet. Es muy posible. Ahí volvió, ahí volvió. Ah, ya. Ahí está. Se había cortado. Decía, somos una sangha laica y ahí se cortó. Ah, sí, somos una sangha laica, cada uno vive en su casa, cada uno tiene su trabajo, no, somos un grupo, pero no somos una comunidad que vivimos juntos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos generar en el contexto de una sangha laica una disciplina que nos permita mantener esos
esos 4 principios que tú acabas de decir, ¿cómo los podemos hacer más presentes concretamente en nuestro cotidiano? Porque sí, yo siento que yo sola no hago el peso, eso. Sí, sí, yo tampoco. Yo tampoco. Y no lo sé. O sea, creo que es una indagación a tomar entre todos y todas, de ver cómo se puede diseñar esto, porque fundamentalmente creo que la situación es nueva y las respuestas verificadas anteriores no van a funcionar. Eso que Gordon habla de no tener nuevos nidos en los cuales asentarse, creo que es interesante. Es una indagación y no es una indagación que vaya a llevar a... Esperen que se me están mojando todos los libros afuera. Bien, ahora sí. La indagación, creo que quizás lo vital es poder constituir ese Maitreya, esa sangha que esté dispuesta a indagar sobre estos temas, por un lado. Y por otro lado, creo que es interesante lo que ha pasado con esta cuestión de la pandemia, y es que hasta el más analfabeto en el ciberespacio está actuando allí. Así que de algún modo hemos podido saltar una barrera que es la distancia en lo digital. Eso tiene su pro y tiene su contra, porque obviamente necesitamos el abrazo y necesitamos el contacto físico. Pero creo que el pro de eso es que tenemos estos espacios en los cuales se puede seguir indagando. Y reproducir hasta cierto punto, yo siempre digo que la práctica grupal, aunque sea una vez por semana, es importante porque tiene una cualidad diferente a la práctica individual que estamos en casa mirando a una pared. La práctica grupal tiene otra energía allí y nos da fuerza, nos da apoyo a poder profundizar más. Así que yo plantearía eso, práctica grupal e indagación grupal sin la intención de encontrar una solución final. Yo creo que tenemos que ir encontrando modos de acción y de organización. No sé si momento a momento es demasiado corto, pero durante el tiempo en el que funcionen y después cambiarlos hacia las nuevas cosas, porque la realidad es cambiante, no podemos definir un modo en el que eso suceda. La realidad es cambiante y va a seguir siendo así, y quizás más aún. Y entonces las soluciones que encontramos no deben ser nunca formuladas como definitivas. Si alguien quiere formular alguna pregunta, levante la mano para que lo vea. Andrés. Que escuchamos tiene gusto.
me dio para pensar de que, bueno, los 4 poemas, pusieras ahí, y como que los 4 poemas dan lugar, digamos, como a lo otro, ¿no? Llámese la naturaleza, llámese un peine y me recuerda de un ser querido, llámese el todo se está yendo al carajo, ¿no? Siempre hace como mención a eso otro, que no es uno mismo, no es un otro que no es mí mismo, vamos a decir así, ¿no? Y eso me hace pensar, digamos, de que lo que vos estás diciendo es como que la clave, o una de las claves es que si hay otro, hay un otro, entiéndase como aquello, los ríos, las montañas, pero también esta silla o la lluvia que se mete ahí en tu casa. Entonces, me hace pensar ahí en que quizás eso es como una visión o como una vivencia que va quizás a contrapelo de lo que uno ha ido aprendiendo, donde lo importante es uno, o el bienestar personal, o las soluciones van por el lado de lo individual, ¿no? Entonces estaba pensando si, digamos, esta pandemia que tiene que ver también como algo que se nos viene encima, no estaría también poniendo como en jaque quizás un pensamiento de siglos, ¿no? Como antropocentrista, por decirlo de alguna manera. Si nos está siendo necesario quizás empezar, digamos, a ver de otra manera la existencia. Y no me refiero a nivel individual, sino, digamos, como casi incluso a nivel educativo, a nivel, digamos, familiar, a nivel laboral, a nivel pareja, a nivel, ¿no? Sí. Como porque me hizo pensar mucho de alguna manera que me resonaba con quizás culturas precolombinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso más concretamente culturas de la América del Norte, donde no se concebían ellos mismos sin la presencia del monte, sin la presencia del búfalo, ¿no? Somos ríos, somos la luna, ¿no? Entonces me pregunto si no esta pandemia nos está como requebrajando quizás un modismo, un antropocentrismo que nos atraviesa completamente. Sí, en el mejor de los casos. No lo veo reproduciéndose mucho ese cuestionamiento. Veo la tendencia a echarle la culpa a los murciélagos o a los bisones. Del mismo modo que se echó la culpa a las vacas antes y a las gallinas en otro momento. Y a no ver qué es lo que nuestra especie está haciendo para crear de modo perfecto todas las condiciones de nuestra propia extinción y de la extinción de varias especies sobre el planeta. Dogen en el 1200 ya no había, por supuesto, cañerías ni agua corriente, entonces iban al río a juntar agua con unos cucharones de bambú grandes. Y Dogen metía su cucharón de agua en el río y dejaba caer la mitad del cucharón y ponía la otra mitad. Y entonces uno le preguntó, ¿por qué hace eso? Y Dogen dijo, ese cucharón que vuelve al río lo dejo para las generaciones que vienen. Y estamos hablando del 1200. Gracias, Augusto. No sé si hay otra pregunta. Si no, yo tengo una igual, pero bueno.
Si alguien quiere hacer una, le doy la preferencia. Acá quisiera decir algo. Quisiera decir algo. Acá en Argentina hubo en un momento dando vuelta toda la teoría de la inmunidad, de la inmunidad de manada, diferentes teorías de la inmunidad, y un pensador, escritor y poeta de acá de Argentina acuñó la frase inmunidad de cagazo. No sé si esa palabra existe en Chile. En el sentido de que si había realmente un cagazo impresionante, la gente se iba a cuidar y se iba a generar una inmunidad. Él le llamaba la inmunidad de cagazo. Eso, con todo lo simpático que resulta, yo lo cuestiono porque en general no sale del ámbito de lo individual. O sea, yo tengo tanto miedo a contagiarme que me voy a cuidar por mí mismo. Yo creo que ese punto es importante, es vital, pero el otro punto es si voy a cuidar al otro. Porque así como Andrés tocaba ese tema acá, yo creo que esta pandemia ha modificado el campo de las relaciones humanas de modo radical, y básicamente el otro, por ejemplo, ya es vivenciado como un potencial enemigo. Y de hecho lo es. De hecho lo es, porque al menos acá en Córdoba ahora hay un relajamiento total de las medidas de precaución en función de que existió la compra de vacunas, y entonces toda la gente dice no importa si me contagio. Y ayer posteé en mi Facebook una cosa que decía algo así como que los seres humanos en Córdoba se han dado cuenta que han mutado como especie, ya no respiran más por la boca o la nariz, ahora respiran por el mentón. Y eso se debe a que más y más permanentemente me cruzo con gente en la calle llevando el barbijo en su mentón o como vincha acá arriba. Y en ese sentido sí, el otro es un peligro, pero a su vez el otro es percibido de un modo, puede ser percibido de un modo tal en el que pueda ser empático y poder acercarme y hacerle comprender que eso que está haciendo lo perjudica al otro y a sí mismo. No sé si me explico. Bien. Gracias, Augusto. No sé, Marco y después Alfonso. Dale, Marco. Hola a todas, a todos. Hola, Augusto. Feliz cumpleaños, Marco. Gracias. Eh, Hay algo que me hizo acordar ahora toda esta charla. A mí me impresiona a veces escuchar a chicos jóvenes, a estudiantes que yo tengo, por ejemplo, de 20, 21 años, pero también a mis hijos que están entre los 13 y los 16, tienen una sensación, una visión de futuro completamente distinta a la que tuvimos nosotros. Sí. O sea, por un lado tienen la sensación de que los seres humanos somos lo peor, dicen, entonces la solución es que desaparezcamos. A diferencia de la gente mayor que seguimos con esa visión más antropocéntrica, ellos tienen una visión antropocéntrica pero en negativo, y tienen la sensación de que los humanos somos una plaga. Eso por un lado, y por otro lado que no hay futuro, que no se imaginan el mundo en 20 o 30 años más. Y pensaba ahora que por un lado eso a uno lo impresiona, a mí me impresiona porque es súper humano el tener un imaginario de cómo quieres que sea tu vida o cómo imaginas el futuro. Pero pensaba ahora, quizás soltar ese imaginario o ese futuro ficticio que uno tiene como sensación de continuidad del tiempo también tenga un aspecto constructivo, ¿no? Como de, ya que no hay un futuro asegurado,
voy a vivir ahora y voy a ver qué se puede hacer en cada día y en cada año. No sé cómo sientes eso, porque es súper humano anhelar un futuro o imaginar el futuro de cierta manera, como tener una visión de hacia dónde quiero ir, eso, o en cierta manera quizás eso es muy de nuestra cultura occidental. Pero eso Mm. como que se está desarmando, se está desintegrando. Yo no sé si eso es tanto una oportunidad como una sensación de negación de la propia vida también, ¿no? Eso, no sé en realidad, no sé si es una pregunta, tampoco lo veo claro, pero quería poner ese punto de la sensación de este momento de la gente joven. Sí, yo no generalizaría así, Marco, porque al menos acá yo no veo algunos con ese planteo, pero veo otros con otros planteos que son diferentes. Yo veo acá una juventud cuestionando paradigmas viejos, pero a su vez trabajando socialmente muy intensamente, en el ámbito político, en el ámbito de lo social. Por un lado, y por otro lado, reflexionando sobre lo que cuentas, cuando yo tenía esa edad, tenía este, ideas de un horizonte y un futuro que obviamente no fue así. Así que uno puede tener las ideas que quiera, pero en realidad la cosa se mueve con una dinámica propia y es quizás en ese campo donde uno pueda hacer pequeños cambios. Veo un poco peligroso lo que planteas, porque si ese pensamiento es social, es comunitario, no veo inconveniente. Esa comunidad de jóvenes va a vivir el momento presente sin pensar un futuro. Este, y no está necesariamente mal eso, algo va a surgir de ahí. Ahora, si ese joven no se vivencia como comunidad de jóvenes, este, es un poco peligroso porque el instinto de supervivencia es algo innato en cada uno de nosotros y entonces se puede producir esa supervivencia a expensas de otros, justificado en el hecho de que no importa la desaparición. Pero bueno, esto es largo de contar y no lo voy a contar ahora porque no tenemos demasiado tiempo, pero algunos de ustedes lo sabrán, porque algunas veces lo habré dicho. Yo en mi juventud nunca tuve sensación de futuro. Yo nací con una extraña sensación de que mi vida se acababa a los 32 años. Con la certeza de que mi vida se acababa a los 32 años. Así que nunca hice planes para el futuro porque estaba absolutamente cierto que era así. No me causaba angustia, me causaba solo tristeza, sobre todo cuando en esa edad ya mis hijas eran chiquitas y dependían de mí, así que estaba triste por ellas. Pero estaba absolutamente cierto que me iba a morir. No sabía cómo, pero sabía que en esa época me iba a morir. Y bueno, obviamente no pasó, pero quedó la sensación de que cada cumpleaños lo cumplo con asombro, mucho asombro, como que algo está mal, algo no está funcionando como tenía que ser. Así que no sé cómo, empatizo con lo que vos me planteas de esa generación joven, pero a su vez veo otros impulsos. Quizás porque bueno, que Argentina es un país desordenado, eh, sucio, populista, en el que la gente le gusta agruparse, salir a las calles y luchar por cosas. Que veo afortunadamente una continuidad, quizás desde los años 2000 veo una continuidad
en las diferentes juventudes, porque los de la juventud del 2000 no es la juventud de ahora, que apunta a algo más común, a algo comunitario, a cambiar las cosas. Sin las viejas recetas que mi generación tuvo. Alfonso. Gracias. Gracias, Augusto. Hola, Augusto y Claire y Daniel y los demás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Tengo una pregunta, Augusto, que tiene que ver con cuál es tu valoración con esa capacidad que se puede renovar o que se renueva cada día y que trae esperanza, encuentro, en relación a una dicotomía entre hacer versus no hacer, practicar versus no practicar, trabajar versus no trabajar, cooperar versus no cooperar, colaborar versus no colaborar, etcétera, y que uno puede efectivamente renovar cada día, aunque sea de una manera muy pequeñita, y que me ha servido para conversar un poco con mi hijo, que está en Buenos Aires a propósito de la tormenta que mencionas, porque delante también se nos cortó la comunicación, y después de un año en que prácticamente no ha tenido mucho resultado académico en su experiencia universitaria, lo que más hemos podido rescatar es que todavía quedan, no sé, 19 días antes que se venga a Chile, y yo le pido que renueve cada día la posibilidad de aprender a estudiar. Y de alguna manera, con un pequeñito esfuerzo, con una actitud para no caer en el sinsentido de la depresión, porque a lo mejor no consiguió nada de lo que quería conseguir. Entonces, me acuso también, porque en el sentido de la práctica yo he estado muy ausente, y sin embargo siento que cada día tiene una oportunidad y que puede ocurrir y que lo puedo eventualmente reiniciar. Entonces, quizás enlazándolo con todo lo que has hablado, ¿cuál es el valor para ti de este pequeñito posible esfuerzo que cada día uno podría o no podría hacer? Y que por lo menos a mí me da mucha impresión escuchar a Claire o a ti incluso, que son personas practicantes disciplinadas, que tienen una cantidad enorme de mérito, por lo tanto, por lo que hacen, y sin embargo los escucho diciendo de repente que a lo mejor es insuficiente, o porque somos una comunidad laica, o porque estamos separados, y siempre como que quizás no, pero al revés, ustedes son faro, son luces para gente que está mucho menos practicante todavía, donde yo quiero reivindicar esta posibilidad pequeñita, microscópica, insignificante quizás, de poder intentar, de algo muy sutil. Eso. Ojalá haya podido transmitir bien mi pregunta. Sí, creo ver dos ejes en ello. Uno, cuando comenzaste hablaste de la dicotomía entre hacer y no hacer y todo lo demás. Sí. A Dogen una vez le preguntan qué hacer con el pensamiento en Zazen, y él literalmente dice, piensa no pensando. Es muy interesante eso, porque nos saca de un concepto binario, como si hacer implicara la negación del no hacer y viceversa. El realizar implicaría la negación del no realizar. Y gran parte, no voy a decir la totalidad, pero gran parte de los casos del Zen están señalando, hey,
sal de ese aspecto binario. Joshua le preguntaron 2 veces si un perro tenía naturaleza de Buda o no. La primera vez dijo mu, que quiere decir no, y la segunda vez dijo que quiere decir sí. Los dos son casos Koan que señalan a algo que obviamente trasciende ese no y ese sí. Probablemente, tu pregunta me despierta la idea de que probablemente esta inmensa colapso, crisis en la que estamos metidos todos los humanos, tenga que ver con eso, con el pensamiento binario. Y si va a haber una respuesta, creo que tiene que salir de otro tipo de pensamiento. Cuando se toca la cuestión binaria, suelo decir también, bueno, el símbolo del Tai Chi, del Yin Yang, que le llaman así, pero en realidad se llama Tai Chi, es binario. Tenemos 2 fuerzas, el Yin y el Yang. Pero no es binario estático ni oposicional. Es binario en el que cada uno de ellos tiene la semilla del otro y se va transformando en el otro en un movimiento circular espiralado. Quizás ahí tengamos algunas pautas de cómo es posible encontrar una salida a esto. Y la otra, mientras estabas hablando, me venía a la mente una frase contemporáneo, Kodo Sawaki. Kodo Sawaki dice en una parte, y me encanta citarlo a eso, me dice, Zazen es bueno para nada, pero al menos que practiques lo que es bueno para nada, tu Zazen será bueno para nada. Es muy sutil porque obviamente está planteando 2 niveles de bueno para nada. Dice, Zazen es bueno para nada, pero al menos que practiques aquello que es bueno para nada, tu Zazen será bueno para nada. Es una buena frase acerca de los logros como tales. Mi hija menor, cuando era chiquita, muy chiquita, una vez vino y me dijo, los logros se comen a las princesas. Qué bueno. Y hay otros que no logran lograr el logro. Sí. Si hay alguna otra pregunta por ahí. ¿No? Una mano. Ya está. Ah, ya. ¿No hay preguntas? No. Bueno, yo tengo una. Bien. Gracias, sí. Estaba pensando en, digamos, bien pragmáticamente. En el escenario en que estamos, me imagino cada uno está en su trabajo, su actividad, tiene sus rutinas. Y aquí hacemos un esfuerzo de conectarnos en un espacio, que es como una pequeña tela de araña que tenemos entre nosotros, que reconstituye esa red de comunidad. Pero pienso en la pulsión que se necesita. Y me imagino que cuando estaban en un monasterio, los practicantes tenían una pulsión fuerte, más directa, y por el contexto, porque estaban ahí presencialmente, tenían que ocuparse de hacer funcionar eso, había una interdependencia muy clara en sus actividades y en sostenerla. Yo no creo, porque somos laicos, y aquí además veo que hay algunos que estamos en lugares, hay gente que está en Córdoba, otros en San Juan, en fin, en Santiago, en distintas partes, en Uruguay, y
y bueno, estamos tratando de sostener algo, de mantener una pulsión, un ritmo y un nivel de afiatamiento, como reconstituir lo que es un poco, o ni siquiera quizás la palabra reconstituir está mal, pero como de construir algo que tiene una contención de comunidad, sabiendo que cada uno está limitado por su propia vida, digamos, y los ritmos que lleva, etcétera, y entonces, y eso lo extendemos a toda la gente que está más o menos en situaciones parecidas. Entonces, en ese escenario, y más encima hay una especie o sea, no una especie, sino estamos desde siempre, esto que decías tú, pasado, presente y futuro, atravesando una desconstrucción permanente de las cosas que van apareciendo. Entonces, ahí tenemos que construir en ese doyo del caos, ¿ah? Y de la entropía, de la multidireccionalidad, etcétera. Ahí nosotros tratamos de instalar y de construir un algo. Y yo me imagino que no podemos tratar de construir lo que era un monasterio. O sea, no me lo imagino así porque estamos separados geográficamente. Entonces, me pregunto, ¿qué estamos construyendo? Y más bien, ¿qué estamos construyendo que tenga esa pulsión de práctica, que tenga esa contención? ¿Qué estamos construyendo en este momento, en esta época y en estas condiciones en las cuales nosotros vivimos? Y lo dejo más bien como una pregunta, ¿o qué queremos construir? Más bien lo planteo como una pregunta, porque eso que me va a decir que hay que indagar en ello, pero lo coloco como una pregunta. Y eso. Sí, ¿qué queremos construir? Yo creo que es algo que como decía antes, no me gustaría que tenga una respuesta final, fija. ¿Qué queremos construir ahora? ¿Qué queremos construir en los próximos días? ¿Qué queremos construir en el próximo mes? Como Sangha. Y yo soy muy claro en eso. Yo quiero, no sé si construir es la palabra, pero yo quiero que nos manifestemos como Sangha. Eso ha sido siempre mi impulso a través de los años de práctica y creo que es el impulso original del Buddhayana, el impulso original de Gautama, levantándose del árbol Bodhi y bajando a buscar a sus amigos. Porque básicamente si no existe esa Sangha, a la que llamamos Maitreya, no hay otras cosas. Dicho eso, lamentablemente el campo del Zen se parece mucho a las películas de Bruce Lee y tenemos practicantes desafiando a otros de otras sangas para probarse a sí mismos, probablemente que están en la mejor de todas. Bueno, yo quisiera que seamos conscientes de que quizás estemos en una de las peores. Desde ahí, ejercer ese maitri, que es la primera parte de la palabra maitreya, esa amistad. En el documento de transmisión de Dharma de Eiken Roshi hay una frase que él escribió y que dice, permite a tu sangha ser amigable con todas las demás, o haz que tu sangha sea amigable con todas las demás, sería una traducción posible. Yo creo que eso es lo que me interesaría, hablando de la construcción, con esa palabra que no me gusta, de nuestra sangha y a su vez la posibilidad de gestar eso que idealmente sea una mahasangha, una sangha diversa, múltiple, planetaria, global y que en el mejor de los casos ni siquiera esté limitada a los y las humanas, sino a todos los seres. Eso es lo que a mí me gustaría, podría ser un sueño.
Y lo otro en relación a lo laico y monástico, yo he vivido las dos realidades. He entrenado en ámbitos monásticos, he entrenado en ámbitos laicos y muchas veces me han dicho que soy más monástico que muchos monjes, al menos en algunos momentos de mi vida, y no veo una línea tajante. Y las problemáticas que se dan en una sangha laica son muy similares y a veces quizás menores en intensidad de las que se dan dentro de las estructuras monásticas, porque siempre terminan siendo eso, son estructuras. Y como estructuras entran a tallar otros elementos que no tienen que ver con la práctica estricta en sí. Eso se va a dar cuenta cualquiera que vaya a un monasterio y se quede 2 o 3 años. Te vas a dar cuenta que hay un montón de impulsos colaterales, pulsiones colaterales que están dando vuelta allí y que no son simplemente el gestar un ámbito propicio de práctica. Eso de gestar un ámbito propicio de práctica comunitaria, creo que lo estamos haciendo. Creo que hay muchas sanghas que lo están haciendo. Además, creo que las sanghas en general han respondido bien a esta pandemia. Han surgido innumerables cantidades de grupos de Zoom de práctica y se ha continuado con eso. Así que por ese lado estoy contento. Hasta hay sitios en internet que están ofreciendo ordenación monástica budista instantánea online y gratis. En serio. ¿Cómo estamos con los tiempos? Tenemos como para ir a hacer un corto de cierre. ¿Sí? Bueno, bien. Por mi parte, quiero darles las gracias a todos ustedes por estar ahí, porque de lo contrario probablemente estaría tomando mate y haciendo otras cosas, y ahora di una charla de la cual espero aprender y ustedes han tenido buenas preguntas, así que gracias por esto. Y creo que es bueno que se repita. Estamos tomando lentamente un ritmo de nuestras actividades y mi sugerencia es que hagamos algo para Rohatsu, para acercarnos alrededor del 8 de diciembre, como sangha, múltiple y variada. Así que queda esa idea por ahí dando vuelta. Pero aparte de todo eso, profundamente gracias. Gracias. Sesión de 15 minutos. Bueno.